Muy buenas noches. Estamos a las puertas de la Navidad, una Navidad que en muchas familias este año va a ser distinta. 5 millones de parados, más de 40.000 en Navarra harán que nuestros bolsillos esta vez se toquen menos seguramente. Estamos en un contexto económico nada halagüeño a la espera de un cambio de gobierno que empiece a tomar decisiones. Eso en España. En Navarra las decisiones ya se han empezado a tomar y los ciudadanos miramos los recortes con miedo porque no sabemos qué consecuencias nos van a traer. Pero lo que la gran mayoría pide es que ni la educación ni la salud nos la toquen, que para eso pagamos nuestros impuestos. Otra cosa ya es gestionar todo ese dinero y ser justos con el ciudadano. Esta noche vamos a hablar de salud, del futuro de la sanidad navarra que hasta el momento era en la que se miraban muchas otras comunidades de nuestro país. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, nos acompaña esta noche. Marta Vera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Cuando escucha eso de ya no sabemos si los demás se siguen mirando en Navarra, ¿duele un poco? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Bueno, duele un poco, pues sí duele un poco, pero yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. En julio, en septiembre, se han publicado encuestas en las que se valoraba o se valora la sanidad pública navarra muy bien. Creo que un 84% de la población navarra valora nuestra sanidad con un notable o un sobresaliente. Eso en un informe que se publicó en verano. Y al acabar el verano también una asociación que hay o una sociedad científica que defiende los sistemas sanitarios públicos, pues decía que la nuestra es la mejor sanidad pública que existe en España. Por lo tanto, bueno, creo que el punto de partida con el que nos movemos, pues es un punto de partida bueno. Hay cosas en las que probablemente si miramos individualmente, pues saldremos mal parados en la comparación y otras muchas en las que creo que estamos mejor. Ahora mismo tiene unos cuantos frentes abiertos. ¿Cuál es en el que se está afanando más la consejera? Bueno, el frente o el gran frente que tenemos abierto es el de, en una situación económica complicada en la que las previsiones de ingresos fiscales pues cambian de un día para otro porque la situación económica es la que es y por lo tanto pues los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas pues porque ha bajado la actividad económica pues son menores, pues hace que también el gasto público haya que acomodarlo. Entonces, en lo que más nos estamos afanando es en cómo nos movemos rápidamente para buscar que este sistema sanitario público que tenemos tan bueno en Navarra, pues continúe siendo así de bueno y además sea sostenible en el medio y largo plazo. Ese es el mayor afán. ¿Y qué es lo que va a tener que cambiar? Porque claro, hasta ahora se han estado haciendo, no vamos a juzgar lo que se ha hecho hasta ahora, pero sí que uno se ha encontrado ya las cosas hechas. Y no dan los números, es imposible. No dan los números pues porque en los últimos años o en los años en los que ha habido mayor bonanza, pues la presión de la demanda en un aspecto como el sanitario es ilimitada y mientras se ha podido responder a esa demanda desde el punto de vista de tener mayores recursos públicos, pues se ha podido hacer. Ahora estamos en una fase inversa de contracción de esos recursos y por lo tanto pues lo que tenemos que tratar es lo primero, hacer con los recursos o tratar de gestionar los recursos que tenemos mejor para tratar de mantener el sistema tal y como lo tenemos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y para la consejera, ¿todos los servicios sanitarios son igual de importantes o si hay que recortar de algún sitio? Se recorta, por ejemplo, de los botiquines, que parece que ya hay unos cuantos centros de salud que ya no ofrecen el servicio que prestaban, que ahora ya hay que ir a otro sitio pues, para ponerse siquiera una vacuna de una alergia. Hombre, hay cuestiones que se puede racionalizar el uso, ¿no? Una de las cosas o de las medidas que anunciamos en septiembre con los famosos recortes fue el que el año que viene el PADI, que es el sistema el programa que tenemos de salud bucodental para los niños, pues si en Navarra los niños entraban con 6 años y permanecían en el programa hasta los 18, puesto que es un programa que lo que pretende es enseñar a los niños buenos hábitos de salud bucodental para poder prevenir el que en el futuro haya otros o tengan de personas adultas otro tipo de problemas en su boca,
pues lo que hemos hecho ha sido, si antes era hasta los 18 años, pues bajar hasta los 15, entendiendo que en esa etapa, o sea, desde los 6 hasta los 15, pues el niño ya tiene la posibilidad de adquirir esos buenos hábitos, aparte de que efectivamente en Navarra era hasta los 18 y era la única comunidad autónoma en la que era hasta los 18. Como este ejemplo, pues desde luego que miraremos en el futuro si puede haber otras cuestiones también como la que tú hacías referencia y podamos reducir de alguna manera la prestación, pero sin que eso sea o tenga una importancia trascendental para la ciudadanía. ¿Cómo está el abono a las farmacias? ¿Se ha tenido que volver a aplazar los pagos de las facturas? No, bueno, lo que se planteó también en los ajustes que se plantearon en septiembre, dentro de los 35 millones que se ajustó en nuestro departamento, que teníamos que limitar el gasto en nuestro departamento, una de las medidas que pretendíamos era la factura del mes de noviembre, que es la última del año que se paga a los farmacéuticos, porque nos la pasan a mes vencido, pues pasarla al mes de enero. Y esa es la negociación, las conversaciones que estamos con el Colegio de Farmacéuticos. Aparte, bueno, pues del mes de octubre ha habido un retraso en el pago de unos días, pero que en esta semana ya va a estar resuelto. ¿Y ya no se había pagado por algo en concreto? ¿Hay dinero en las arcas para pagar las facturas? Sí. ¿O hay que andar...? No, dinero sí que hay, no es un problema, yo creo, tanto de tesorería como de que al final, bueno, pues por los instrumentos o por la forma de funcionar de la administración hay que habilitar partidas presupuestarias y las partidas están bloqueadas por otras circunstancias. Bueno, todo lleva su tiempo, pero bueno, que todo se puede solucionar. Habló también en su comparecencia en el Parlamento de impulsar de alguna forma una nueva gestión de las bajas laborales con criterios clínicos y también la hospitalización domiciliaria. ¿Cómo está ese asunto? Ahora que ya tiene los datos, ahora ya que realmente está conociendo cómo está la situación real en Navarra, ¿va a ser fácil o difícil poder hacer ese impulso que usted decía? Bueno, el tratamiento de las bajas desde un punto de vista clínico, ha habido un proyecto piloto que afectaba más o menos a un 10% de la población y que además ha sido un proyecto por el cual el Servicio Navarro de Salud ha recibido 2 premios, uno aquí recientemente como un Accessit en los Premios Navarros a la Excelencia, pero también un premio a nivel nacional del Ministerio a la Calidad y a la Innovación que se recogió la semana pasada en Madrid. Y ese proyecto lo que permite es pues evitar problemas o evitar sobre todo molestias al ciudadano, que no tenga que ir al centro de salud a que le den el parte de baja, sino únicamente va a por el parte de baja cuando eso coincide con que su médico tiene que hacer algo para tratar de que mejore la dolencia que tiene, sea del tipo que sea. Es decir, al final se trata también de que todos los facultativos puedan o se pueda estimar que determinadas dolencias, pues el periodo de baja es, si no hay complicaciones, homogéneo, y en base a eso se le dice al paciente que acuda a por los partes de alta y de baja en función de esos criterios clínicos. Nos encontramos con que ese sistema, que podía ser o que era muy bueno tanto para el paciente, para el ciudadano, como también pues para los propios facultativos, para tener siempre un criterio homogéneo y facilitarles pues una cierta también mucho la labor administrativa que tienen a veces que cargar y que les dificulta el poder estar más tiempo con los pacientes, pues lo que nos encontramos es que con la puesta en marcha en la zona piloto pues se reducía más o menos el tiempo de baja de la persona que estaba de baja en un 10%. Eso nos ha llevado a que, haciendo un cálculo así un poco a grosso modo, si en Navarra más o menos al año hay unas 3.200.000 días de trabajo de baja que se pierden porque nos ponemos todos enfermos, si con este proceso o esta forma de gestionar las bajas por criterios clínicos lo rebajamos un 10%, pues son 320.000
días de trabajo que no se pierden en las empresas, en la administración, en las instituciones. Y eso, bueno, pues al final, al cabo del año, para la economía navarra también supone un buen, bueno, pues un buen pellizco. Que sea por la gestión, que no sea porque más de uno le pueda echar cuento y cuele, Ya. porque luego esa es otra, ¿no? Bueno, ¿Los médicos son objetivos realmente? O muchas veces, ¿no? Yo creo que hemos escuchado todos de, si te dan la baja, tampoco le echas un poco de tal. pero yo creo que de esos habrá muy pocos. Es decir, que al final a nadie le gusta ponerse enfermo y hay que pensar que todos enseguida, o que todos lo que tenemos ganas es de recuperarnos para hacer una vida normal y nuestros médicos dan la baja cuando la tienen que dar. Hablar de bajas me recuerda también el absentismo, una cifra muy alta entre las personas que trabajan en las cocinas de los hospitales. Estamos hablando de un conflicto que tiene también, es otro de los frentes que tiene usted ahora abierto, que ahora vamos a profundizar en ello, pero también hay un dato que ha llamado la atención, que es el número de personas que cada día están de baja en un servicio en el que trabajan aproximadamente 800 personas. No, trabajan unas 200, creo que son 204 personas. 204, 204. sí, y yo he visto, o me han facilitado algún dato, a mí también me sorprendió, porque es una cifra bastante alta, sí. ¿Y qué control se puede ejercer sobre eso? Sobre todo cuando ahora se está negociando cómo prestar el servicio, parece que ahora sobrevuela de nuevo la iniciativa privada a la hora de servir las cocinas, las comidas. ¿Cómo está ese asunto ahora mismo? Bueno, yo creo que hay que también decir las cosas como son, ¿no? Porque uno empieza ya a oír o a leer cosas y bueno, y de lo que es la realidad a lo que a veces uno lee, pues no se parece demasiado, ¿no? Es cierto que en la situación en la que estamos, creo que tenemos que tratar de gestionar el dinero público y los impuestos que pagamos todos, pues de la mejor manera posible. Y bueno, y uno de los servicios que vimos que era posible mejorar en la gestión, pues era en la parte que es de preparar la comida, que no lo que es el controlar la dieta de nuestros enfermos, que para eso tenemos expertos nutricionistas en nuestros hospitales que continuarán haciendo su trabajo. De lo que estamos hablando es de preparar o de cocinar la comida, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay informes, hay algún informe de la Cámara de Comptos del año, no sé si es 2004 o 2005, en el que valoraba no solo el servicio de cocina, sino también la limpieza y la lavandería del complejo hospitalario del Servicio Navarro de Salud, para ver si había otras fórmulas de gestión de esos servicios que podían ser, bueno, pues mejores de cara a la mejor utilización de los fondos públicos. Y las conclusiones de aquel estudio, pues en cuanto a lo que es la cuantificación de lo que suponía entonces un ahorro si se externalizaba, como digo, solamente lo que es la elaboración de la comida, no la determinación de las dietas, que eso lo seguiremos haciendo en el complejo hospitalario, pues que más o menos se podía ahorrar un 50, un 52, 53%. Nosotros ahora, con los números que tenemos ahora y comparando con lo que nos está costando la elaboración de la comida o la alimentación de nuestros enfermos en el Hospital de Tudela, que desde el año 95 está externalizado, pues con los números de hoy, con lo que nos cuesta por nuestro personal, por nuestras instalaciones, por la amortización de las cocinas, por la luz, por la propia comida, por la materia prima que se elabora, pues hoy, 6 o 7 años después de aquel informe de Comptos, a nosotros los números nos salen muy parecidos, que es un 52% más o menos más caro haciéndolo de la forma que lo estamos haciendo. ¿Un 52%? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pues nuestro interés es habilitar un sistema que nos permita, bueno, pues seguir siendo garantes de la calidad de esa comida, de que las dietas se respetan lo que necesitan nuestros enfermos para estar
bien alimentados y para que no haya un problema que muchas veces se da en los hospitales, como es la desnutrición de los enfermos, porque bueno, pues están están enfermos y eso hace que muchas veces a uno no le apetezca comer y entonces hay que estar muy encima porque la alimentación de los enfermos hacen también que se puedan recuperar antes, con lo cual nosotros seguiremos estando encima de todo eso, pero lo que haremos será lo que es la elaboración de la dieta, pues hacerlo a través de una empresa externa, a la cual exigiremos pues también nosotros los estándares de calidad que nosotros creemos que tienen que cumplir. ¿Y qué va a pasar con las personas que a día de hoy hacen la comida? Bueno, pues nosotros lo que proponemos, y así lo hemos propuesto en los momentos en los que hemos tenido posibilidad de hablar con estas personas para negociar esta situación en la que estamos, es que en el pliego de condiciones que nos va a llevar a contratar a la empresa que al final lleve esto a cabo, pues se valore la contratación del personal que ahora mismo está en las cocinas. Hay una parte del personal que es el personal fijo, que son personal de Servicio Navarro de Salud y que se ubicarán en otros lugares o en otros puestos del Servicio Navarro de Salud. Y para el personal eventual, pues entendemos que esta podría ser una salida. No obstante, también creo que es importante decir que en esa reubicación de las personas dentro del Servicio Navarro de Salud, bueno, pues hay, de hecho se dice, o muchas veces yo lo he oído, que precisamente el puesto de cocinas no es uno de los puestos más valorados dentro del nivel de categoría de las personas que están ahí trabajando, es decir, probablemente al trabajar en otras ubicaciones sus condiciones de trabajo diario pues vayan a mejorar. ¿Y cuándo van a tomar la decisión? No, la decisión ya está tomada. Ya está tomada, ¿y cuándo va a empezar? Lo que estamos ahora mismo es elaborando el pliego de condiciones, lo queremos elaborar, pues acabarlo en estos días, para a lo largo del mes de diciembre hacer las tramitaciones administrativas que son necesarias y a principios del año que viene pues sacar la convocatoria. Habrá que dar un tiempo para recibir las propuestas y luego pues posteriormente yo me imagino que dado la complejidad del poder prestar este servicio por parte de la empresa adjudicataria, pues necesitarán un tiempo también para ellos pues acomodar sus instalaciones para poder prestarnos el servicio con la debida garantía. Vamos a hablar ahora de las listas de espera. Usted ha manifestado que las peonadas, para precisamente reducirlas, consiguieron su objetivo, pero que ahora había que abordar el problema de otra forma. Sí, bueno, yo creo que las peonadas o los programas extraordinarios solucionan el problema de la lista de espera en un momento puntual. Pero cuando el problema es una cuestión estructural, pues quizás ya no haya que darle una solución puntual, sino que hay que darle otro tipo de solución. Es decir, yo creo que sirvieron y cumplieron su objetivo en un momento dado y de hecho nosotros los programas extraordinarios en cuestiones puntuales pues los tendremos que seguir utilizando. Lo que entendemos es que como forma de gestionar un problema o una cuestión que es la que le comentaba antes de la presión de la demanda, pues tenemos que buscar otras formas de gestionarlo que nos den una garantía de estabilidad o por lo menos de hacer de eso una forma estructural. ¿Recibe muchas reclamaciones o muchas peticiones de que se aligeren las listas de espera en Navarra? Ahora mismo, ¿cuál es la lista de espera con mayor Bueno, pues es número de muy personas? larga la lista de espera en traumatología, por ejemplo. En algunas especialidades tradicionalmente ha sido larga, más muchas veces generado o propiciado por las revisiones en las consultas que en las primeras consultas. Es decir, ahí sí que hay mayores reclamaciones o a mí sí que me llegan y de hecho creo que también en nuestra dirección de atención al paciente muchas veces se centran en eso, más en eso que en cuestiones quirúrgicas. Ahí creo que también es importante establecer o decir cuáles son las cifras que tenemos de días de demora en cuestiones vitales, en lo que es la cirugía cardiovascular o la cirugía cardíaca
o incluso en oncología. Ahí prácticamente la lista de espera, bueno, pues es muy inferior a la que tenemos en el resto de España, y estamos hablando en algunas especialidades como por ejemplo el cáncer de mama, que se celebró recientemente el Día del Cáncer de Mama, que no hay lista de espera. Estamos hablando de 15 días, que yo creo que es para alguien que se enfrenta a una situación como esa, claro, con todo lo que ello conlleva, que lo que uno quiere, supongo que no es más que me quiten esto cuanto antes, ¿no? Pues creo que da una garantía de que los plazos de espera, bueno, pues son muy bajos. Ahora que habla de echar un vistazo a lo que ocurre en otros sitios del país, ¿qué le parece la medida que ha tomado el presidente Artur Mas en Cataluña con el llamado ticket sanitario? Tuvo que explicar también que no iba a afectar a aquellos colectivos que por cuestiones económicas no iban a tener que pagarlo. Es algo como una especie de copago sanitario. Luego también el gobierno central le llamó al orden, pero... Tampoco yo he visto la explicación muy, no sé, yo por lo menos lo que he visto en prensa, tampoco sé en qué se materializa. Yo oí que hablaba de la puesta en marcha de un copago sanitario, pero no sé, yo creo que ese tipo de cosas hay que concretar mucho en qué tipo de población se quiere aplicar, para qué tipo de servicios, y yo la verdad es que no tengo la información como para poder opinar. Pero sería una medida, si los números no dan más adelante, si 2012 se complican las cosas, ¿sería una fórmula que el gobierno tendría que estudiar, el gobierno de Navarra? El gobierno de Navarra estudiará todo lo que tenga que estudiar para gestionar el presupuesto que tenemos y tratar de dar el mejor servicio posible. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacer antes que eso, pero en cualquier caso yo realmente no sé cómo va a ser la situación de aquí a 2 meses o a 6, ni siquiera casi mañana. Por lo tanto, creo que no podemos descartar nada a priori, aunque desde luego que no es nuestra voluntad y no queremos poner en marcha una medida de este tipo. Le digo, como dije también cuando tomé posesión y me lo preguntaron, creo que tenemos muchas cosas que hacer antes de... Esas cosas darán sus frutos y espero que tengamos tiempo para que esas cosas den sus frutos. Vamos a, como no quiere ya que hablemos más de eso, vamos a hablar de otras comunidades limítrofes más cercanas. Creo que ya los pueblos limítrofes con La Rioja va a dejar de haber problemas, si es que los había. Parecía que había más problemas a la hora de prestar atención a los ciudadanos vascos con La Rioja, no tanto los navarros, pero parece que las cosas ya vuelven un poco a la normalidad y se retoman las conversaciones, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros no las hemos roto en ningún momento. Fuimos los primeros sorprendidos cuando de un día para otro empezaron a llegar unas cartas a nuestros ciudadanos de Viana diciendo que si tenían programada una intervención quirúrgica para pasado mañana, pues que que quedaba anulada esa citación y empezó a desconvocarse a nuestros ciudadanos. Nosotros, no, desde luego, fue de forma unilateral por parte del Gobierno de La Rioja, no teníamos ni idea de ese asunto y nos pusimos rápidamente en contacto con ellos pues para ver qué es lo que ocurría, porque si hay algún problema, pues entendemos que lo mejor es plantear ese problema y ver si lo podemos solucionar, pero que desde luego que la ciudadanía no se vea perjudicada. Y obviamente algunos ciudadanos navarros se han visto perjudicados por esa situación, cuando Navarra ha continuado a lo largo de todo este tiempo, estas 2 semanas, pues por supuesto que tratando a ciudadanos riojanos, a los cuales se les estaba tratando y se les sigue tratando, como también a ciudadanos aragoneses que acuden diariamente a nuestro hospital de Tudela desde poblaciones como Tarazona, Borja o estas poblaciones que están limítrofes con Aragón. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nosotros lo que hemos hecho ha sido hablar con ellos para decir, bueno, pues cuál era el problema y ver qué solución se le podía dar. Desde entonces, bueno, nos hemos cruzado, había un convenio marco que firmaron las 2 comunidades en el año 97 para la atención de urgencias, y lo que hemos hecho ha sido
bueno, pues a través de un anexo, una actualización de ese convenio, ver si podíamos establecer las condiciones para que ellos siguieran atendiendo a las personas, a los ciudadanos navarros igual que hasta ahora. Y me consta que esta semana ya han comenzado a citar a las personas que debían hacerlo, pues no sé, a embarazadas en revisiones y en los cursos de preparación del parto y en todas estas cuestiones. Y poco a poco entiendo que irá estableciéndose la normalidad. Estamos terminando esta entrevista y quería que abordáramos un asunto que en su momento también fue polémico y que me gustaría saber cómo ha evolucionado. ¿Ha tenido usted oportunidad de charlar con algún médico objetor después de que, estoy hablando del aborto, después de que su departamento hiciera esa propuesta del registro? Sí, sí. A ver, yo respecto a esto también me gustaría que quedaran las cosas claras. Lo que está haciendo mi departamento, el Gobierno de Navarra, lo que estamos haciendo es cumplir una ley que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios excepto UPN, que UPN está en contra de esa ley, lo estaba cuando se fue la votación en el Parlamento y sigue estando en este momento. Esa ley fue además recurrida por el PP, por un grupo de parlamentarios o de diputados del PP, porque ni el Gobierno de Navarra ni UPN podía recurrirla, sino que quien tenía competencia tiene que ser un mínimo de 50 diputados que la recurran ante el Supremo y está recurrida. Desde luego yo personalmente y UPN pues nos alegraremos muchísimo de que el recurso planteado por el Partido Popular pues vaya o de alguna manera le dé la razón el Supremo a ese recurso y diga que esa ley es inconstitucional. En tanto en cuanto, y como el Constitucional no ha suspendido la entrada en vigor, de hecho al principio no se pronunció, cuando aceptó a trámite el recurso no se pronunció, y recientemente se pronunció diciendo que no suspendía la entrada en vigor de esa ley, pues lo que tiene que hacer también este departamento y el Gobierno de Navarra, habiendo como hay algunos facultativos que se han pronunciado el querer formar parte de ese registro de objetores de conciencia, pues lo que ha tenido que hacer este departamento, si no hubiera habido ninguno, no habría tenido que hacer nada, pero como ha habido alguno, y salvaguardando los derechos de esas personas por la Ley de Protección de Datos, pues es información muy, muy sensible. Pero da la sensación de que era como una especie de lista negra que se tengan que inscribir a aquellos médicos que están dispuestos a practicar abortos, que es algo que suena ya como algo antiguo, ¿no? Efectivamente. Es algo, no sé. Pero entonces, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar con alguno de esos médicos? Sí. ¿Entiende que haya médicos que no tengan problemas? Y luego, sobre todo, que tuvieran que especificar qué creencias tienen. No es que tengan que especificar qué creencias. La cuestión es que cuando uno manifiesta en una cuestión como esta que es objetor de conciencia, está transmitiendo como si dijéramos algo muy íntimo, muy personal, que se puede asimilar a que está transmitiendo sus creencias. No es que en el registro tenga que decir cuáles son sus creencias, es que por el hecho de decir que es objetor, uno podría deducir cuáles son las creencias de esa persona, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa información es muy sensible, que es que debemos de proteger esa información y que nadie pueda tener acceso a esa información para las personas que han querido estar en ese registro. Por eso lo único que ha hecho este departamento es crear un archivo informático con todos los requisitos que dice la Agencia de Protección de Datos para que nunca nadie pueda conocer la información de las personas que han pedido estar en ese registro. Ya, pero estas personas incluso han escrito en prensa, ya han mandado cartas y han publicado ellos mismos sus nombres, sus apellidos, vamos, que ellos no tienen ningún problema en decir. Bueno, yo no le puedo decir si las personas que han pedido estar en ese registro, que hasta ahora era información que estaba metida en un cajón con el posible riesgo de que alguien conociera esa información, si esas personas han sido las que han escrito o no han escrito.
No le puedo decir y ni lo sé tampoco. Es decir, que al final la iniciativa o lo que ha hecho por responsabilidad el propio Gobierno de Navarra es simplemente el registrar un archivo, un registro informático, porque si no estábamos incurriendo en una responsabilidad que podía ser mayor para el Gobierno de Navarra y estaríamos de alguna forma, bueno, pues no cumpliendo o ejerciendo nuestra responsabilidad. No obstante, estamos totalmente en contra de ese registro de objetores de conciencia, porque entendemos que la objeción de conciencia está el derecho a poder decir si eres objetor o no, o negarte por motivos de objeción de conciencia a cualquier intervención, y en este caso a esta, a la interrupción voluntaria del embarazo, que eso está por encima para todos nuestros facultativos y pueden ejercer ese derecho en cualquier momento. Muy bien, Marta Vera, hemos terminado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Nosotros la semana que viene hacemos lo que seguramente que muchos de ustedes van a hacer, que es cogerse puente. Así que la semana que viene no estaremos en el cara a cara, volvemos a la vuelta. Nos vemos en el mes de diciembre, que aún nos quedarán unos cuantos programas antes de terminar el año. Les esperamos, muy buenas noches.